a nuestro Señor. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Señor. Vamos a ir buscando en nuestra Biblia un texto que yo, como pudiéramos decir, he aprendido. Hay algo indispensable en la vida que tú tienes que, para documentarte, tienes no tan solo que leer, porque hay quien lee, se acuesta a dormir, se durmió y al otro día se lo olvidó todo. No, hay que hacer reflexiones. Y hay algo muy sólido, que cuando en un lugar tú te puedes expresar, tú oyes lo que se expresan, estás junto con aquellos que, aunque tuvieran otra opinión, yo diría que en un más de 80% podemos estar de acuerdo. Recordemos que los seres humanos somos un poco cabezones. Pero hay algo que yo me pregunté hace mucho tiempo, cientos de veces, como ser humano. Dice que me he preguntado cientos de veces cómo el ser humano, que es la obra de Dios, no llega a tener, no tenemos una convicción completa del creador de todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios existe, lo hemos sentido. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos alerta y nos alimenta de palabra, en fin. Pero a veces dudamos y después decimos, bueno, es que el ser humano es imperfecto y por eso dudamos. Este capítulo que yo voy a leer, que se llama Primera de Juan 1:1, yo pienso, vamos a ir buscándolo, yo pienso que es uno de los textos más poderosos de la Biblia. El verbo hecho carne. Dice que aún el remanente de cada nación, pueblo, ciudad y lengua, no conocemos la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Puede ser así, pastor? Es decir, no la queremos tenerla y queremos muchas veces decir, yo me lo sé completo. No. Hoy usted lee un capítulo, de alabanza por la bondad de Dios. Lo lee mañana y parece que es nuevo. Y yo diría que es que porque cada día que uno se levanta en el amanecer y podemos lograr tener ese afán de saber de Dios y de hablar de Él, no esperes muchas veces que tú dices, bueno, yo me voy a sentar y voy a ver qué me dice. No, háblale. Y cuando tú le hables, pues entonces vas a encontrar tantas evidencias de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios. Esto, más yo creo que diríamos, yo no me atrevo a decir que el 80%, el 50%, el 30%, hay muchos, miles y miles de que han buscado otra religión, están buscando a Dios por allá, por, no sé, por millones de lugares que no está ahí Dios. Dios está en todas las partes, pero cuando hay pecado en ese lugar, Dios no entra, ni el Espíritu Santo te deja entrar. Mira qué cosa más linda. Dice que aún ese remanente no conocemos las evidencias que dice que nos han costado y aún nos cuesta trabajo, que tenemos que aferrarnos solo a la fe, junto a las grandiosas evidencias no comprendidas totalmente por nuestra mente finita. Dios es muy grande y no nos cabe en esa mente de nosotros que es chiquitica. Dice que he descubierto una leve esencia, un soplo multiforme de evidencias que todo mi cuerpo se ha estremecido al ver un pasadizo de la verdad absoluta. Cuando tú quieres ver y tú te lo propones,
el Espíritu Santo te abre puertas. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y te abre lugares donde tú puedes entrar. Dice, cuando vemos ese lugar que te conduce a la eterna verdad, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu tiemblan al contemplar esa dimensión. Te abres al fin a lo más grandioso que tiene el ser humano, la verdad absoluta de Dios. Que Él existe, que está ahí junto a ti, dentro de ti, como un manantial de agua fresca y cristalina que quisieras hacer llevar a todos. Yo recuerdo que al principio, ese lugar cuando uno va, por favor. Bueno, vamos a dejarlo. Ese lugar que uno cuando encuentra caminos que te conducen no a cualquier iglesia, no a cualquier lugar, no a un lugar inhóspito que tú digas, no se respira aquí. Cuando ahí está el Espíritu, tú lo respiras, lo tienes, ese manantial de agua cristalina que quisieras llevárselo a todo y empaparlos dentro de ese portal que estás viendo y sintiendo. Entonces comprende que un velo de tus ojos se ha caído y sonríes nerviosamente. A mí me ha pasado. Oye, ¿pero qué es esto? ¿Verdad que Dios existe? Oye, y cuando tú descubres eso, porque muchas veces tú te quedas así y dices, ¿Dios existirá de verdad? Sí, claro, está ahí. Sí, pero tienes que tenerlo bien profundo. Dice que sonríes nerviosamente llevando tus manos al pecho donde tu corazón galopa de alegría y sientes entonces algo nunca experimentado. Una realidad palpable de la verdad y sientes pena, lástima por aquellos que aún están distantes. Nuestros familiares a veces, ya lo hemos dicho otras veces, nos cuesta trabajo. Nosotros estamos orando porque venga otra persona y se lo diga a nuestros familiares. Fíjate, y la gente dice, ¿pero por qué tú no se lo dices? No, porque el ser humano es así. Lo oye, lo escucha de otra persona y entonces empieza, porque Dios es grande. Dios te ayuda. Dice, con el permiso de ustedes, dice, vamos a ver y contarles que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos va a abrir pasadizos a portales lejos, pero más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a buscar Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida en la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Él no era la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué significa realmente el Verbo se hizo carne? Esto cambiará la forma en que muchos ven la Biblia y la leen. Te va a cambiar. Este versículo lo conecta todo, desde la creación del universo hasta la razón por la que estamos hoy aquí. Quisiera que este estudio nos lleve al verdadero significado de Juan 1:1. ¿Por qué digo esto? Porque osé, es decir, quise explicárselo a otra persona. Me dijo, no, yo no entiendo eso. ¿Cómo el Padre y el Hijo va a ser la misma gente? Cuando el Padre está allá arriba, cuando fueron a bautizar a Jesús, todos los conocemos. Jesús en el agua con Juan y el Espíritu Santo vino y se posó.
¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. En fin. Entonces, es difícil es difícil que la gente llegue a la Biblia y te lea la Biblia y comprenda la Biblia. Ahora dime tú que es mucho más difícil que tú llegues y tú le digas, mira, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hay un solo trono, es un solo Dios. No entiendo, no me hables de eso. Entonces mucha gente se queda ahí. Dice muchos, y confieso que yo no conocía la profundidad realmente de estos versículos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Son 17 palabras solamente, pero estas están cargadas con un peso inmenso de significado y misterio. Sí, escudriña para que tú veas, para que veas cosas. Dice, vamos a desmesurarla palabra por palabra, frase por frase, para descubrir las profundas verdades que se esconden en ella. Comencemos ahora con algo simple pero poderoso, el contexto. Es esencial que comprendamos primero quién era Juan. ¿Quién era Juan? Este apóstol no era un autor de un libro cualquiera, un personaje cualquiera. Era el discípulo amado de Jesús. Alguien que caminó con él, que lo vio obrar milagro, alguien que escuchó sus palabras más íntimas y profundas. Juan, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, comienza su evangelio con esta declaración absolutamente monumental. Juan no comienza su relato en Juan 1:1 con la genealogía de Jesús, no. Eso lo habían hecho otros evangelistas. En lugar de mirar el árbol genealógico humano, Juan va directo al origen eterno, directo al principio de todo. En el principio, ya desde el primer instante, Juan nos está guiando a las primeras palabras del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Fue una coincidencia? No lo creo. Juan quiere que conectemos el acto creativo de Dios en Génesis con la manifestación divina de Cristo. Y aquí empieza la sorpresa. Porque todos conocemos la historia de Cristo. Y todo el mundo piensa que Cristo nació, murió, resucitó y subió a los cielos. No es así. Sigamos. La palabra al principio en griego es arché, la cual no solo denota un inicio cronológico, sino es una fuente, un origen, una causa primaria. Juan nos está diciendo que antes de que todo existiera, Cristo ya era. Las que podemos imaginarnos eso. Hay muchas religiones, no quiero mencionarlas para no herir susceptibilidades. Mucha gente que dice que Cristo es el arcángel Miguel, que Cristo nada más que fue ¿cómo se llama? Un profeta que caminaba en el mundo, murió y se fue y ya. Y actualmente hay muchos problemas en Israel por esto. Todos sabemos que es así. Dice, aún nos está diciendo que antes de que todo existiera, Cristo ya era. Así que vamos a imaginar esto. Antes de que existiera el tiempo, antes de que las estrellas brillaran en el firmamento, ya existía el Verbo. ¿Pero qué es el Verbo? Aquí es donde empezamos a desentrañar el misterio. En el principio era el Verbo. La palabra traducida como verbo en nuestras Biblias proviene del griego logos. Este término griego es tan profundo que podríamos dedicar horas enteras solo a él. Vamos a escuchar. El logo en la filosofía griega representa la razón, el principio ordenador del universo. Para los judíos el logo estaba más relacionado con la sabiduría de Dios
que hablaba a través de la ley y los profetas. Juan está uniendo estas dos ideas, estas dos formas de ver lo universal, la cosa más grande de nuestro universo, que es Dios. Nos está diciendo que Cristo no solo es la sabiduría de Dios, sino el principio ordenador de toda la creación. Vamos pues a enfocarnos en esta frase que de por sí sola tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de quien cambia, y estamos hablando de las palabras en principio, que es el verbo. Estas primeras palabras de Juan no son cualquier introducción, son una declaración que une tiempos y mundo filosófico, cultura, como ya mencionamos. La palabra verbo proviene del griego logos, ya lo dijimos, un término tan profundo y denso en el significado que no podemos pasar por alto. El logo no es solo una palabra vacía, el logo es el centro mismo de la creación. Vamos a desglosar ese significado para que sintamos el peso de lo que Juan nos está revelando. Los antiguos se preguntaban por qué todo parece tener un propósito, un orden. La gente hoy piensa que la tecnología, como está tan alta, hoy hablábamos, Virita y yo, que vemos las cosas que están saliendo, imágenes de presidentes y de otra gente y de otras cosas, y eso es la inteligencia artificial. Está entre nosotros y a veces estamos dormidos que no lo vemos. Y todo eso está haciendo más daño, sobre todo a los niños. Sigamos. Dice que el logo en la mente divina es la mente divina que mantenía todo funcionando. Era lo que mantenía el cosmos en armonía. Lo que garantizaba que las estaciones cambiasen, que las estrellas estuvieran ahí, que la vida siguiera su curso. La fuerza unificadora, la mente divina que mantenía todo funcionando. Juan nos está diciendo que ese logo, esa fuerza que los filósofos griegos buscaban, es una persona, y esa persona es Jesús. Pero no nos vamos a detener aquí, porque para comprender completamente este concepto necesitamos ver también el significado judío del logo. Los judíos creían que el logo no era solo una fuerza abstracta, tenía un trasfondo teológico muy rico. En la tradición hebrea, el concepto más cercano al logo sería la palabra de Dios para ellos. Y nosotros tenemos que estudiar aún más todavía para ver dónde está la verdad, aunque sabemos que la verdad es Jesús. No hay más nada. Esa es poderosa y cumple con todo lo que prometía. Es el Dios mismo. La palabra, una manifestación de la sabiduría divina, en hebreo, y era vista como una extensión del Dios mismo. La sabiduría de Dios es como algo que estuvo presente en la creación, guiando la voz de Dios. En Proverbios 8, 22 y 23 es como si hablara la misma sabiduría, ¿no? Dice, el Señor me creó como primicia de su obra, antes de sus hechos más antiguos. Desde la eternidad fui constituida desde el principio antes que la tierra. Esa es la sabiduría de Dios. Para los judíos la sabiduría de Dios expresaba en la palabra o en el logo mismo, acompañado de Dios, no tan solo, sino presente desde antes de la creación misma. Muchas veces la gente me dice, ¿qué hora es, Frank? Bueno, es tal hora que sí. Bueno, en el cielo habrá esta misma hora. ¿Cómo tú me vas a decir que en la eternidad, que no tiene tiempo, que es otra dimensión, que no sabemos nosotros? Después de la luna y Alfa de Centauro, que es una de las más cerca que tenemos, que hay miles de años luz, va a haber la misma hora. Cuando en África, ahora en este momento, tiene otro horario. En China es de día. ¿Ustedes sabían eso? Yo me vine a enterar, no hace tantos años. Y yo decía, bueno, ¿y cómo los chinos ahora en este momento están en esta hora? Porque es la rotación y esto y lo otro. Es el tiempo. Dios creó el tiempo
la materia y todo. Dice que, y ahí está lo que Juan está haciendo de manera asombrosa, está uniendo todas estas dos visiones. En los griegos el logo, la razón y el orden cósmico. Y los judíos el logo y la sabiduría de Dios. Ambas visiones declaran según Juan. Orden cósmico, sabiduría de Dios, Jesucristo. Vamos a ir terminando. Por tanto, cuando Juan dice en el principio era el verbo, nos revela que Cristo es la razón detrás del universo. La sabiduría por lo cual Dios ha creado todo. Estamos hablando de una persona viva, eterna y poderosa, que es Jesús, que trae orden al caos. El verbo siempre ha existido, siempre. El logo estaba ahí eternamente presente. Jesús no es solo una parte de la creación, es el anterior a toda creación. Por eso cuando decimos que en el principio era el verbo, estamos afirmando algo asombroso. Estamos diciendo que Cristo es eterno, que no tiene principio ni fin, que es la sabiduría y el orden divino detrás de todo lo que existe. Cristo es la palabra creadora que da vida, sentido y propósito a todo lo que es la ley en el universo. Este versículo no es una declaración poética, es una revelación cósmica. Cristo no es un ser cualquiera. Cristo es el que es el fundamento de todo lo que existe. El mismo verbo que creó el cosmos se hizo hombre. Y vivió entre nosotros. Cuando reflexiones la próxima vez sobre Jesús, piensa en la magnitud de lo que eso significa. Cristo, el infinito, el poderoso, el logo, que entró en nuestra historia. Y no lo vimos. No lo recibimos. Estamos hablando en sentido general, ¿no? Ignoramos quién era, quién es. Cristo, siendo Dios eterno, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. El mensaje profundo, cierto y maravilloso, fue revelado por Juan, porque el Espíritu Santo, el Padre y Jesús, que es uno, les dio esa palabra. Dice que un solo Dios verdadero que nos creó a su imagen y semejanza, Juan 1:1. Y en el principio que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. ¿Por qué lo he repetido? Para que yo mismo, cada vez que busque y vea un pasaje bíblico, que a veces la gente dice que no lo entiende. Hay mucho, no es misterio, porque si tú vas a la Biblia, tú vas descifrando, vas mirando y vas aclarándote cosas tú mismo. Tú no puedes ver, digamos, a Dios como una gente que tú puedas despreciarlo. Es nuestro creador. Aún cuando Él estaba en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdona. No saben lo que hacen. Dice, antes de terminar, se hace necesario mostrar a aquellos que aún sostienen falsas doctrinas las claras y numerosas evidencias de que Cristo es Dios eterno, la verdad absoluta, de cientos y cientos de evidencias de que Jesús, el Cristo, será y es el único Dios a que debemos serle fieles, obedientes, dándole muestra de que solo a Él adoraremos en este plano físico y allá en el tercer cielo donde Él tiene su trono. Nosotros sabemos que el Padre existe, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo. Pero no sabemos cómo es posible eso, pastor. ¿Es un enigma, es un misterio? No, está ahí clarito. Cuando tú sientas de verdad que tu espíritu te alerta, porque Jesús le dijo allá cuando vino, que Él mandó al Espíritu, Él dijo, mandaré a alguien para que le digan todo lo que tienen que saber ustedes.
Y mucha gente ni lo supo, pero bueno. Dice, nos guardamos el derecho de no aceptar aquellas falsas religiones o sectas que son de origen satánico. Por lo tanto, guardamos y somos portadores de anunciar el evangelio de Jesús como único y capaz de llevar al hombre a la verdadera relación con Jesús y hacernos libres, santos y salvos. Dice que vamos a ver algunas evidencias aquí. Jesús afirma ser Dios. ¿Dónde? Esto yo fui sacándolo de la misma Biblia. Por ejemplo, si Jesús tenía dos alternativas. Todos conocemos que le cayeron a piedra cuando él dijo que era más grande que Abraham. No lo dijo como por arrogancia, sino dijo antes que Abraham, yo soy. Fíjate que no dice yo era. Estas son las cosas que hay que buscar aquí. Yo soy el que soy. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13. Yo se lo confieso. Tito creo que tiene búsquenmelo ahí un momentico, ¿cuántos versículos tiene? Porque quiero dar un ejemplo de que a veces nosotros los seres humanos subestimamos. Y cuando se trate de la palabra, no se puede subestimar. Dicen en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Juan 8:56-59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Primera de Juan 5:6-7. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este versículo lo quitó, vamos a hablar clarito, los testigos de Jehová no tienen este versículo. Ni el de Juan 5 tampoco. No, lo quitaron. Entonces, si usted lee la Biblia y después lee por casualidad una Biblia de esa religión falsa, tú dices, ¿quién tiene la razón? No es menester que uno pueda pensar de que pueda haber una persona que lo sepa y tú no. No es así. Bien. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice que Jesucristo posee los nombres y títulos de Dios: Yahvé, Jehová, Dios, Alfa y Omega, primero y último, Señor, Salvador, Rey, Juez, Luz, Roca, Redentor, el Señor nuestra justicia, Esposo, Pastor, Creador, Dador de la vida, Perdonador de pecados, el Señor nuestro Salvador. Cristo se dejó llamar así, igual que se llama Jehová. Jesucristo posee los atributos: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, preexistencia, inmutabilidad. Jesucristo posee la autoridad de Dios,
recibió adoración, autoridad para resucitarse a sí mismo y hablaba como Dios. Dios se ha revelado en Jesucristo. Para terminar, vamos a buscar todos Juan 14:6 y vamos a leerlo hasta el 14. Les ruego que vamos, si se pueden parar, vamos a leer, con esto termino ya. Gloria a Dios. Ajá. ¿Ya están listos? Ya. Bien, vamos allá. Juan 14:6. Ajá. Y vamos a leer a partir. Ajá. Vamos a irlo leyendo. Juan 14:6 dice. Ajá. Vamos a leerlo. Ajá. Sigan. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú muerto? No crees que Sigue. y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no sé, hablo por mi propia cuenta, Ya. sino que el Padre que mora en mí lo hace. Porque yo quise, y ya con esto termino, pastor, por favor. Cuando tú puedes leer una secuencia de versículos y te paras a examinarlos uno por uno, entonces tú recibes respuesta. ¿No estamos de acuerdo en eso? Muchas gracias, buenas noches y terminamos en tiempo. Gracias, patrón. Que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, gloria a Señor. Dios. Adoramos a nuestro Señor, Ay. adoramos. Gloria a Dios. Gracias. Amén, amén.